Hacía Yo lo la puse, pregunta yo para lo puse. Yo identificar. hice la carrera de guía de turismo en el Perito Moreno, muchos, muchos, muchos años, cuando el Perito Moreno tenía sede en calle San José. Ah, A ver si hablamos un poco de la historia de Buenos Aires. Y bueno, hacíamos muchos recorridos viendo todos los monumentos, las alegorías, nos obligaban a mirar siempre para arriba para descubrir cosas en los edificios y por todas las calles de Buenos Aires. fuerte. Uno después encuentra el placer en estas cosas, ¿no? Este, Absolutamente, absolutamente. absolutamente. Sí, Uno me encuentra, encanta todo el relato que estás haciendo. bueno, bueno, entonces esto no te toma desprevenida, no te No, toma pero me fascina no revisar todo. como algún político que si le estuviéramos explicando esto diría, oh, mira, Oh, este, ¿no? Bueno, seguimos entonces viendo estas ideas del progreso relacionadas con la tradición en su representación de estas alegorías. Habíamos quedado en este joven siendo transformado por la educación, este proceso civilizatorio, y que justamente como símbolo de eso, su brazo sostiene con fuerza justamente a una representación de la fuerza, de los impulsos, la fortaleza, como símbolo de templanza, que se logra únicamente en civilizaciones educadas, en sociedades educadas. ¿No? Digo, hay un mensaje que todavía, digo, ha pasado mucho tiempo, pero, ¿no? ¿Por qué no nos siguen interpelando? Hacia el extremo norte de este conjunto, aparece Belona, Belona como diosa de la guerra, Belum, ¿sí? Mira, Marcos que está en París, le traje su prima, pero ya de otro, de su referente francés, y aparecen como una matrona, una mujer con mucha fuerza, que viste armadura, yelmo, y su espada, a ver, como custodia de todo el conjunto. Es potestad de un Estado soberano moderno ejercer legítimamente la violencia para asegurar la paz interior y para repeler ataques de estados extranjeros. Es decir, lo que acabo de dar es una definición beberiana del Estado. ¿Sí? Entonces, Belona o Velum, que es una imagen que cruza la historia del mundo del arte y de las representaciones en Occidente, aquí toma un carácter moderno. Es decir, la Argentina como país unificado y soberano puede ejercer legítimamente la violencia en caso de peligro, interior o exterior. ¿Sí? Bueno, vamos ahora hacia el ala sur, y entonces nos encontramos con Neptuno. Neptuno como deidad que está asociada al agua, a los ríos, en el caso de la Argentina moderna o del mundo moderno, a la navegación. Desarrollar la navegación en un país con ríos navegables, en su mayor parte de la extensión, también es una actividad que está llamada a la idea de progreso. Finalmente, Mercurio como mensajero de los dioses, la función dentro del mundo mitológico griego, es reinterpretado en la modernidad del siglo XIX y principio del siglo XX, asociado a los transportes, a la velocidad, en la cuestión de mensajero. Piensen cuántos diarios en el mundo latinoamericano se llaman el Mercurio, por ejemplo, el Mercurio de Chile. ¿Sí? Está asociado al mensaje, a la prensa, a la velocidad. La estación de Constitución tiene como un símbolo en el coronamiento de su entrada principal, una rueda de tren, ¿sí? Con las alas de Mercurio, con el fusiona la rueda del tren con el yelmo alado de Mercurio, ¿sí? Que está sentada sobre el libro de Tucídides, es decir, el primer historiador, o el que se considera el historiador fundante de la cultura de Occidente en el siglo V a.C., que se la relaciona con la historia y con la música. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un conjunto de alegorías que, tomando la tradición clásica, nos interpelan desde la modernidad de quienes están construyendo estos monumentos y estas arquitecturas. La ciudad de los urbanistas plantean esta renovación de Buenos Aires
en la traza de las nuevas avenidas, ¿sí? En la traza de estos planes que van a incluir estos edificios significativos. Fíjense que acá aparece el dibujo de un colosal monumento a la República que se hizo su concurso, pero que no se construyó su ejecución, no se llevó a cabo su ejecución, y al final de la Avenida de Mayo aparece entonces el gran edificio que nos habla de instituciones modernas, como non plus ultra de la Avenida de Mayo, ¿sí? Aparece, y yo lo tomo esto como ideas políticas de una nación moderna, la República triunfante, surcando los cielos, con 4 caballos que tienen que ver con la representación de los 3 poderes. Una rienda se abre y toma 2 de los caballos, pensando en el poder, en senados y diputados, es decir, cómo se desdobla el poder legislativo. Los mismos elementos, una laurea, el gorropilio, gorro frigio, drapeada a la antigua, en un carro de guerra romano, pero nos habla de instituciones modernas, ¿sí? El triunfo de la Argentina como nación moderna, antes que existieran los efectos especiales. Fíjense que desde el nivel del nivel cero, el nivel del piso donde estamos nosotros no se ve, pero este promontorio, diseñado por el escultor, eleva la figura de la República, y los caballos prácticamente apoyan sus patas traseras, y esto nos hace la idea de que la cuadriga aparece como etérea y volando. Las figuras de Lola Mora otra vez recurren a este mismo lenguaje que vimos antes, como puntos focales la paz, la república, la justicia con espada, el trabajo con su rueda dentada, la fuerza otra vez en los leones, y Mercurio son las alegorías que están al nivel, los 2 grupos escultóricos que funcionarían como custodias de ese conjunto monumental de la cuadriga, ¿sí? Y por último, en este sentido, y pasamos al mundo popular, al mundo de las tiradas populares, son estos elementos de gran jerarquía, que son las victorias aladas, y estos, bueno, a ver si alguno de mis alumnos de patrimonio nos recuerda cómo se llaman estos elementos que coronan las esquinas de estos pabellones. ¿No hay ninguno que se acuerde? Tetrápsides, no. Tetrápterix, ¿tuviste cerca? Bueno, más o menos. Ángeles de 4 alas que aparecen en el libro del profeta Ezequiel, que tienen como la atribución de cuidar, de ser elementos protectores del plano celestial, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que estas victorias aladas y los tetrápterix conforman un plano celestial para este edificio, la parte como más sagrada. Y ahora sí, pasamos a el mundo, un mundo que tiene que ver con la mirada de la anticipación, pero ya desde estos libros y estas tiradas de revistas que constituyen ese mundo popular de cientos de lectores que están deseosos de imaginarse el porvenir, basados en la experiencia positiva de los adelantos que se vuelven palpables hacia el 1900, pensando el siglo XX como un siglo de desarrollo técnico, tecnológico y social. En 1907 aparece un pequeño libro de alguien que después va a escribir también en Caras y Caretas, que se llama La Estrella del Sur, y que se imagina a Buenos Aires con 40 millones de habitantes, con grandes edificios en altura, gente viviendo en rascacielos, que la religión ya no sería un problema, que las guerras estarían superadas, ¿sí? Y que el hambre también, los alimentos y los combustibles serían sintéticos, y que de esta manera imagina un mundo venturoso para la sociedad del futuro, ¿sí? Y van a aparecer, basados también en los adelantos de su propio tiempo, un mundo que va a abandonar el plano terrenal, el plano del piso, y se va a transportar a vivir en los cielos, ¿sí? En diciembre de 1903, el primer vuelo de los hermanos Wright, unos fabricantes de bicicletas, fabrican un elemento más pesado que el aire, con un motor que va a permitir hacer el primer vuelo
de la historia, ¿sí? Entonces, en esta Estrella del Sur, que les recomiendo su librito, que también lo pueden descargar desde internet, aparece el plano del cielo como lugar para trasladarse, donde se va a desarrollar en parte esta vida urbana, elementos que todavía no existen, pero que tienen un pie en la realidad y son parte de las expectativas de este mundo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Está pensado para la Argentina, por lo tanto también hay una producción de significado en sus esculturas alegóricas de este mundo del Baniana, que abraza las nuevas tecnologías y que las va a poner en primer plano en este mundo de imaginación. Otro que me parece fantástico, me parece realmente en estas ideas de anticipación, también está en internet el texto. Fíjense que acá incluso nos invita a pensar en el año 2080. En 1879 nos invita a pensar en Buenos Aires de 2080, y también aparece toda esta idea de el progreso, y también con algunas cosas en lo moral un poco extrañas, que yo creo que tienen más que ver con el pensamiento de este hombre que con las expectativas de la sociedad en el futuro. Hay una escultura de Prometeo sobre el riachuelo que tiene un sol eléctrico que ilumina la ciudad de noche. El puerto de La Boca se ha convertido en el centro financiero. Europa es solo un país, las guerras han terminado, y la soltería es considerada un vicio moral, y el matrimonio obligatorio a partir de los 20 años. Bueno, algunas cuestiones utópicas, yo diría otras distópicas, ¿no? Pero es interesante la historia de este francés que se encuentra en el continente latinoamericano administrando minas después de la guerra entre Bolivia y la guerra del Pacífico, de Bolivia y Chile, e imagina un mundo donde, por ejemplo, los trenes tendrán capacidad para 5.000 personas, serán casi ciudades rodantes, y la gente hasta podría llegar a casarse en un recorrido en tren. Si vamos también a quien influye en estas ideas de anticipación, no podemos dejar de nombrar a Julio Verne, ¿sí? Y el cine, tomando algunas de estas ideas, el viaje a la luna de 1895, un corto de los hermanos Lumière, en clave absolutamente popular. Estas imágenes están lejos de ser estas alegorías cultas que les estaba mostrando en la primera parte de esta charla. Como les decía, el formato es importante, ¿sí? Si yo tengo que leer una publicación, un diario, en el viaje de ida o de vuelta, en el tranvía, el diario de la Nación o la prensa, en tamaño sábana, implica estas habilidades a la hora de doblar el diario. Si en cambio el formato tabloide, como de estas publicaciones modernas, pensadas para una difusión masiva, para un alcance masivo, de públicos mucho más ampliados, toman el tamaño tabloide y vienen con ilustración a color, ¿sí? Muchas ilustraciones a color, es decir, para captar la atención de estos públicos ampliados. PBT es otra, ¿sí? Estos son ejemplares de 1910 que en parte toman el acontecimiento de las exposiciones. Muchas veces tienen un tono irónico, sarcástico, humorístico, que vamos a analizar por qué aparecen estas imágenes en relación con el futuro. Fíjense, el tamaño de estas publicaciones permiten manipularlo y tener a la vista todo el material gráfico con el que vienen y sus textos que son textos fáciles y ágiles para la lectura, para el tiempo que se le puede dedicar a la lectura en estos viajes urbanos, ¿sí? Entonces, estas ilustraciones además son muy requeridas, son realmente muy apreciadas y venden bien, diríamos hoy, de la ciudad del futuro, esta ciudad vertical, que ahora vamos a ir analizando algunas de estas cuestiones. Entonces, el tiempo y lugar es esta Argentina, que si queremos los podemos extender hasta la década del 30. Fíjense el desarrollo que tiene Buenos Aires, por lo tanto hay bases sustentables para entender que estos futuros imaginados tienen un pie en esa realidad de la ciudad que se está transformando.
constituyen un deseo de horizontes y de esperanzas que tienen sus contradicciones, pero que sí hay una idea de que el porvenir será venturoso, ¿sí? Esta ciudad que se transforma, que crece en altura, que se dinamiza, que incorpora adelantos técnicos, es el reflejo de una sociedad que está destinada a un futuro venturoso. Entonces, estas imágenes visuales ideadas y producidas por dibujantes, ilustradores, periodistas y escritores, en estas nuevas revistas ilustradas, tienen una mirada sobre varias cuestiones. Una, Nueva York, como habíamos dicho, las propuestas del futurismo europeo, pero que en el mundo latinoamericano muchas veces son despojadas del sentido de frustración y de pesimismo que van a tener algunos de estos movimientos de vanguardia en Europa, van a ir conformando ciertas ideas de utopías locales, que también incluso van a tomar propuestas de intelectuales y de reformadores políticos, sociales en Buenos Aires. Pero fíjense que Nueva York ya como ciudad vertical y otras ciudades de Estados Unidos, como Chicago, después del incendio, va a reconstruir su centro comercial y financiero, son ciudades a ser imaginadas. Aparecen estas ilustraciones cruzando el mundo americano y que rápidamente son apropiadas como ideas de futuro también para Buenos Aires. Esto en realidad, los lectores quizás no lo sabían, pero hay algunas muy similares o casi idénticas, en donde lo que se ha hecho es un copy-paste, diríamos hoy, de sacar el título Buenos Aires en el futuro, o sacar Nueva York en el futuro y poner Buenos Aires en el futuro. Los rasgos salientes de las anticipaciones de estas revistas ilustradas es un futuro urbano, es decir, es un futuro de ciudades, tal como yo les mostraba en ese folleto que tenía que ver con la promoción de la exposición del Centenario, en distintas partes del mundo, donde estaba nuestro río Casimar, la ciudad, y entre la ciudad y en los Andes nada. Lo inquietante de eso es justamente refleja en parte este ideal de futuro, que es un futuro urbano, es un futuro de ciudades. Es un futuro urbano altamente tecnificado y vertical, es decir, fíjense que el plano de la calle queda en la penumbra, casi ha desaparecido, y siempre los enfoques son desde lo alto, es decir, desde los adelantos que van a registrar rápidamente la aviación, y entonces será el medio de transporte del presente y del futuro, ya en el presente pero proyectado hacia el futuro, ¿sí? Entonces se abandona la calle y estos aviones, estos medios de transporte suspendidos también en sus rieles se lanzan al espacio. Arriba, en el aire, es donde va a tener la vida, o donde va a estar la vida de los urbana del mañana. Aviones rascacielos eran los símbolos de ese futuro urbano, y es ahí donde estas ilustraciones acuden en algún modo de porvenir. Como les decía, en 1905, los primeros vuelos de los hermanos Wright aparecen siempre como parte de este imaginario, y después de la post-primera guerra, que prueba su eficacia como máquina de transporte y bélica, el avión realmente ya pasa a ser parte indisoluble de este mundo de proyección hacia el futuro. Los medios de comunicación también presentes, fíjense especialmente esta mezcla de cine, de cables y de megáfonos que anticipan formas de comunicación masivas en pantallas gigantes, y en esta ciudad vertical sigue estando la prensa escrita, ¿sí? Eso es parte de el propio sentido de estas publicaciones. Los avances de la ciencia y la tecnología conquistan este primer plano, y los transportes, sobre todo, son parte de esta idea de achicar las distancias, de achicar los tiempos del globo.
hay una creencia en el poder ilimitado y benéfico de la ciencia y la tecnología que se mantuvo por varias décadas más. Yo les diría que podríamos hablar que hasta que podríamos prácticamente, hay una idea incluso superada la Primera Guerra Mundial, después la ciencia ficción en muchos casos se vuelve pesimista sobre el futuro, pero en este momento la creencia del poder ilimitado y benéfico de la ciencia y la tecnología están puestas en la capacidad para iluminar, ilustrar los senderos de un futuro mejor, lleno de confort y de velocidad. Otras tecnologías, ¿sí? La electricidad será la vedette de todo este mundo tecnológico. Otras tecnologías vienen como dadas en estas ilustraciones. No se plantea, o sea, ya se asume que las canalizaciones de agua, de las redes que tienen que ver con lo cloacal, con los servicios que necesita sí o sí una ciudad para su funcionamiento, para su salubridad, no aparecen como marco de referencia a este mundo imaginado. Sí aparecen obras, como por ejemplo acá vemos el entubamiento del arroyo Maldonado, pero no se toman tan en cuenta como otras cosas que sí estamos discutiendo en este momento. El poder de la electrificación es de primer orden en este mundo maquinista y de futuro, que va a resolver desde los medios de transporte hasta la iluminación y las comunicaciones, ¿sí? Es el elemento que más se considera va a transformar los modos de vida, tanto en el presente como en estas anticipaciones del futuro. Les dejo otro cuadro de Pío Calibadino, un poco posterior a lo que estábamos estudiando, que muestra la superusina de Puerto Nuevo, un templo de la electricidad, comparte ese sentido de gran templo para alojar máquinas, un lugar espléndido que yo tuve la suerte de visitar hace unos años, y es como si fuera la estación de retiro en sus hangares, pero para alojar las máquinas de producción de electricidad. La tecnología aplicada a las comunicaciones transforma la vida de la metrópoli, pero también del mundo entero. Es decir, estas formas de comunicación para el transporte de personas y mercaderías, colosales barcos, anticipándose a esa forma de viajar que acortaría las distancias en el mundo, provistos con todos los servicios para enfrentar grandes distancias y así achicar las distancias entre los continentes, ¿sí? Y el humor también. Ahora vamos a ver qué rol juega el humor, ¿sí? En estas publicaciones de tiradas para públicos ampliados, ¿sí? Aparece el humor de alguna manera para descomprimir las ansiedades que nos plantea pensar el futuro. La incertidumbre aparece plasmada también desde el humor, ¿sí? Entonces, estas apropiaciones de otras ilustraciones, adaptándolas al mundo del mañana, que miran el futuro desde un lugar, desde una perspectiva en donde el progreso y el confort y el desarrollo del ser humano está ahí, está a la vuelta de la esquina, en esta ciudad vertical del porvenir, con medios que los cruzan en distintos niveles. Venden bien, la gente se interesa por ello, refleja este mundo de expectativas, ¿sí?, hacia el futuro en una mirada tranquilizadora, ¿sí? Nuestros hijos vivirán mejor que nosotros y así sucesivamente nuestra posteridad. Es el mundo que refleja, donde se regodea esta mirada positiva hacia el futuro, y tanto las notas, lo escrito como lo gráfico, que tiene una gran potencia, nos muestran esos ideales. Ya les digo, estas ilustraciones son muchas veces apropiaciones de otras que se generan en otro lado. Por ejemplo, este dispositivo para cruzar la calle en una ciudad muy tumultuosa, como se la imagina, saturada por el tránsito,
ven como esta especie de brazo grúa, aparece en París, o en Londres, y después aparece con la catedral de fondo, ¿sí? Es decir que hay algunas cuestiones ahí que son adaptaciones a una mirada sobre nuestro medio, pero que tienen algún origen en otro lado. La ciudad se piensa como un lugar atestado de tránsito y por lo tanto se necesitan soluciones creativas para que los peatones puedan circular. Esto es un fotomontaje de la vida moderna donde muestran puentes chinos para cruzar la Avenida de Mayo, o toboganes para ir de terraza en terraza entre edificios, ¿sí? Y esto, el humor, de alguna manera también descomprime esto que no sabemos que es el futuro, ¿sí? Y hay una constante a lo largo de estas décadas en que los trenes, los tranvías toman el plano vertical, atraviesan edificios, proponen nuevas formas de circulación, y es un mundo movido por la electricidad, ¿sí? Las usinas, todo este mundo es ampliamente electrificado. Enrique González Veras, el de la Estrella del Sur, va a escribir para PBT, y Arturo Eusebi es el dibujante que va a hacer una serie que, tomando muchas de estas cuestiones que venimos viendo, ya imaginan para este número especial propiamente el futuro de Buenos Aires, haciendo una conjunción de todo este ideario, ¿sí? Le pregunto a Elena, ¿estamos bien de tiempo? Sí, estamos perfectos, sí. ¿Cuánto tenemos? No, todavía que no marca todavía que faltan los 10 minutos. Perfecto, sí. Entonces, el paradigma urbano va a ser de este mundo tecnológico Nueva York. Piensen que cuando, sobre todo después de la primera, en el periodo de posguerra, de post-primera guerra, muchos, o en el periodo que va a marcar el inicio de las guerras, muchos latinoamericanos están descubriendo América del Norte, ¿sí? Están descubriendo el mundo americano, y de alguna manera también quedan perplejos ante el pragmatismo y el desprejuicio de las soluciones que aparecen en ciudades como Nueva York, en San Francisco o en Chicago. Entonces, los rascacielos, ¿sí?, en particular, son vistos como una novedad, pero también son rechazados por esta dirigencia de la que veníamos hablando, que está pensando la ciudad y su modernización. Decían, nada de estas monstruosidades, de estas enormidades, fuera de todo el criterio estilístico y estético, ¿sí? Por un lado fascina, y por el otro lado, en ciertos aspectos cultos, en ciertos circuitos cultos de la cultura argentina, ahí aparece como rechazado. Buenos Aires y Nueva York, entonces, son ciudades que están llamadas a ser significantes dentro de este mundo urbano en el que se define parte de los idearios del futuro, ¿sí? Buenos Aires está construyendo de todas maneras sus moles. Esto es una mole, el Palacio de Correos y Telecomunicaciones, el Palacio de Correo, es una gran mole, desde la cual esto aparece con toda su estructura de hierro a la vista, todavía sin terminar y sin cubrir, desde las cuales algunos osados, ¿sí?, a la manera de lo que hacen los reporteros americanos, se encaraman entre estos perfiles para sacar fotos desde las alturas, ¿sí? Entonces los reporteros gráficos, a la manera de lo que hacían en Nueva York desde los grandes rascacielos, desafían el vértigo de estas moles que se están construyendo en la ciudad para sacar fotos de la ciudad desde su plano vertical, ¿sí? Esta ciudad del futuro está presente, es el hoy, es lo que está sucediendo en esta Buenos Aires, que aparece este mundo maquinista de la construcción del primer subterráneo en Latinoamérica. Y entonces, ¿por qué no pensar que la ciudad del futuro de rascacielos, unida por puentes y circulaciones de diferentes categorías y diferentes niveles, no puede ser de alguna manera el futuro de estas ciudades,
ya les digo, el plano de la calle queda muy por debajo de este mundo vertical, y plasman estas ilustraciones este sentido de lo urbano, que tiene una pata en la realidad, es decir, hay un mundo que se está transformando. Como les decía, a veces estas apropiaciones son casi literales, ¿sí? Lo que aparece en Nueva York, casi tomado literalmente, acá hay alguien que hizo un copy-paste y que se apropió de estas imágenes del futuro y las trasladó como propias a Buenos Aires, ¿sí? El cine, ¿sí? Avanzando un poquito más en las décadas, estas ideas siguen apareciendo, por ejemplo, en King Kong de 1933, en esta batalla en el aire. Ya se habían librado batallas en el aire en la Primera Guerra y se librarían otras en la Segunda. Es decir, el avión acá aparece como una realidad posible para combatir un enemigo, en este caso, esta monstruosa criatura, ¿sí? El futuro, caricaturas y el humor, como les adelantaba, en estas revistas, ¿sí? Para un público amplio, no necesariamente el más culto, aparece el futuro con dos vertientes. Una, para, como les decía, calmar la ansiedad que nos provoca pensar en el futuro, y otra, esta mirada ingenua en el deleite, de mirar estas asociaciones entre el presente y el futuro. ¿Sí? Aquí, en estas ilustraciones, o en este periodo que acabamos de ver, no hay peligro, ¿sí? No es un mundo que se aparece como amenazante o destructivo, ¿sí? No hay pesimismo, por el contrario, hay una confianza, hay un placer en pensar en el futuro, ¿sí? Y entonces aparecen estas imágenes o estas ilustraciones jocosas de un marido llegando borracho con el avión y la mujer esperándolo con el palo de amasar para darle un castigo ejemplar entre el mundo de las cúpulas de la ciudad, ¿sí? Híbridos, ¿sí? El mundo este es un barco con la posibilidad de despegar, casi como una especie de anfibio. Digamos, el futuro está expuesto en pensar formas distintas de moverse, y también, como la popularización de la navegación, de la aeronavegación, ¿sí? Y desplazando ya casi sentenciando al peatón, es decir, ya no va a haber nadie que se mueva caminando en estas ciudades imaginadas en este mundo de porvenir, ¿sí? O el transporte propio o los transportes colectivos, pero no, el peatón ya no tendrá lugar en estas imágenes del futuro. Si pensamos que algunas ciudades de los Estados Unidos sin auto no te puedes mover, digamos, sin una ciudad como Los Ángeles, algunas de estas cuestiones son profecías que se han cumplido, ¿sí? Pero no en todas partes, ¿sí? Si bien las imágenes pueden apropiarse, como en el caso de Buenos Aires, no en todas partes aparece esta visión optimista del futuro, ¿sí? Para el expresionismo alemán de posguerra, un producto como Metrópolis, una ciudad vertical con todos los elementos que acabamos de mencionar, en apariencia una ciudad que representa casi una especie de utopía, en el lado B o el reverso de la trama muestra una historia completamente distinta de grupos que quedan sojuzgados para que esta ciudad brille como un diamante eléctrico, ¿sí? Estas imágenes, de todas maneras, de estas maquetas que se ensayaron y se crearon recursos para hacer este tipo de representaciones escenográficas y fílmicas, fueron altamente pregnantes para la historia del cine, y en este caso, en estas vanguardias europeas, no tienen ese placer y ese regocijo que sí tenía las sociedades latinoamericanas, por ejemplo la Argentina, ¿sí? El futurismo italiano también está pensando la ciudad, y en donde uno de los componentes de transformación, aparte de los programas que aparecen acá en el manifiesto de Sant'Elia,
que ya no seremos hijos de las catedrales, sino de todo un programa moderno para la ciudad moderna, para el hombre nuevo, ¿sí? Y la violencia y la guerra son partes de estas herramientas para su transformación. ¿Sí? Por lo tanto, aquí también no es una mirada pacífica y de regocijo sobre el futuro, sino que incluso estos son dibujos también que influenciaron muchísimo a la arquitectura de todo el siglo XIX del siglo XX y XXI, donde se dibujan centrales eléctricas, fábricas, ciudades y sus transportes, rascacielos, ¿sí? Y los elementos, luego sobrevive parte de la posguerra, ¿sí? Pero aparece la idea de la violencia, ¿sí? Tullio Crali en este sentido es uno de estos italianos que recogen el guante del futurismo, y fíjense que esto es el ataque, una misión aérea de ataque y destrucción de una ciudad, tanto como esta, que es una obra, para mí su obra cumbre, que es una especie de kamikaze que se lanza en ataque hacia esta ciudad vertical. Por lo tanto, el futurismo italiano no plantea un mundo pacífico de superación de las guerras como esa visión influenciada por Verne de algunos, como de los primeros libros y publicaciones que veíamos al principio de esta clase. Héctor, nos quedan 1 minuto y medio. ¿Querés que cortemos acá? Cortamos acá y